Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por nuestra a tu casa. Más. Vamos en esta hora, si algún amigo ha llegado acá con cargas, con luchas, con un milagro que necesita de ti, que tú puedas escuchar su corazón y que tú puedas darle la paz de que tú estás obrando en su vida. Danos sabiduría ahora para abrir tu palabra. Ayúdanos a entenderla, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, un segundín. Todos. Se me pianta. Quiero, en nombre de todos, agradecer lo lindo que está así cargado el templo, lo bien que están las plantas, las flores, cómo se les ocurre poner esto, poner lo otro. Bueno, agradecemos a las chicas. A las diáconos. No sé si hay algún chico dando vuelta ahí también, pero porque siempre tienen ahí la iglesia bonita. Bueno, ¿cómo están? Qué alegría verlos. Había algunas caras que no veía hace rato, me pone feliz verlo. Algunas que veo por primera vez y algunas que ya las veo siempre y siempre es bonito volver. No, dije, siempre es bonito volver a vernos, Norita. ¿Sí? Si hay algo lindo es encontrarnos en la casa de Dios, somos una familia. ¿Sí? Bien, les cuento, tal vez para los que se están integrando hoy, ¿sí? Que esta es la última semana de nuestro curso bíblico que estamos haciendo, veo algunos con sus carpetitas ahí, hoy estamos haciendo la hoja número 19 y mañana vamos a hacer la última, que es la número 20, ¿sí? Por eso tal vez alguno cuando vea lo que estamos estudiando, hoy vamos a hacer un estudio bastante avanzado, capaz alguno va a quedar como, esto es chino básico, no entiendo qué está pasando, y va a tener ganas de salir corriendo, es porque estamos terminando un proceso, ¿sí? Está empezando en el examen final y no cursaste las materias, pero algo vas a aprender también, ¿sí? Quédate, porque todos los días podemos aprender algo nuevo. Mañana, los que estuvieron viniendo siempre, por allí estuve contando y son 10, hay 10 personas que, no sé si tienen asistencia perfecta, creo que algunos tienen, pero hay 10 que llegaron al objetivo que era como máximo 3 faltas, ¿sí? Y se van a llevar su certificado, su Biblia y un regalo especial, ¿sí? Mañana por haber hecho el curso de manera íntegra, y que mañana vengan temprano porque al principio le vamos a dar esos regalos. Si vienen al final, también se lo vamos a dar, pero no sé si con tanta alegría, ¿sí? Bien, así que los felicitamos. Y los que vinieron ahí intermitentemente, vengan, porque mañana le vamos a dar las lecciones que no les dimos, ¿sí? Para que puedan completar su carpetita. Y les aviso que Romy grabó todas las transmisiones y que ya están subidas en YouTube. Entonces, capaz, los que no vieron, después la pueden completar en su casa y escucharla con su cel, ¿sí? Y le agradecemos a Romy por estar también ahí detrás de todo eso. Bien, dicho lo dicho, y una cosita más. Esto se termina mañana, pero la semana que viene seguimos, ¿sí? No con este curso y no con mi cara, ¿sí? Pero seguimos porque la semana que viene es Semana Santa, ¿sí? Y el miércoles solemos tener el culto de oración siempre regular, y el jueves y el viernes vamos a abrir con la temática de Semana Santa. No voy a estar yo, va a estar alguien mejor que yo, que es mi esposo, ¿sí? Así que vengan, que también allí vamos a seguir aprendiendo de lo que Jesús hizo por nosotros, y que Semana Santa no es con rosca de chocolate, que dicho sea de paso están caros, engordan, pero son ricos, ¿sí? Así que si tienen, regálenme, yo no me ofendo, aunque no creo en esas cosas. Sí, bien, dicho lo dicho, vamos a empezar, ¿sí? Sí, es un milagro que alguien te regale un poco de chocolate, ¿no? Hoy vamos a estudiar algo que hace un tiempo hablamos un poquitito así, que tiene que ver con los profetas, ¿sí? ¿Qué es un profeta? ¿Sí? Bueno, la Biblia dice que un profeta
es alguien que recibe un mensaje de Dios, ¿sí? Directamente de Dios, para comunicarlo a su pueblo, ¿sí? Siempre Dios se comunica con los profetas para dar un mensaje a su pueblo, ¿sí? Un mensaje especial. Y a lo largo de la historia Dios levantó muchos profetas, ¿sí? La Biblia es un compendio de libros que fueron escritos por profetas, donde Dios le reveló cosas a sus siervos, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces, o sea, si ustedes creen en que la Biblia es palabra de Dios, por consiguiente creen que los profetas, ¿sí?, que escribieron esto fueron enviados por Dios, ¿sí? Así que ustedes, si creen en la Biblia, creen en los profetas, ya, ¿sí? Por lo menos en estos, que hay por lo menos 40 acá, escritores bíblicos que fueron profetas. Vamos a ver la Biblia en Amós capítulo 3, versículo 7, y vamos a responder lo que ya les acabo de decir. ¿A quién le revela a Dios sus designios? O, hablando en criollo, lo que Él va a hacer, ¿sí? Vamos allí a buscar 711, ahí, gracias Noemí, porque Amós es un libro difícil de encontrar. Página 711, Amós 3.7, ¿sí? 7.11. 3.11. ¿Quién quiere leerlo? Que tenga esta Biblia, acuérdense, ¿sí? Los que tengan otra Biblia, no los discriminamos. 3.7, perdón. 3.7. Gracias. 711, 710 de la página. ¿Querés leer, Amparo, ya que hablaste? Nada hace Dios. El Señor hizo revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ahí está. Este texto es interesante porque dice que Dios no hace nada sin revelarle a sus siervos, los profetas, lo que va a acontecer. Ahora, el concepto de Dios no hace nada no quiere decir que Dios no va a mover un dedo sin hablar de un profeta, sino que las cosas importantes del mundo, los sucesos que necesitamos conocer, las cosas realmente trascendentes para nuestra salvación, para nuestra vida, para entender el propósito en este mundo y lo que va a suceder, Dios no va a permitir que suceda sin informarnos antes. Por ejemplo, ¿cómo va a terminar el mundo? Y Dios lo reveló, ¿sí? ¿A qué potencia mundial le tenemos que tener miedo? Dios lo reveló, ¿sí? Las cosas importantes y trascendentes para nosotros y para el pueblo de Dios, Dios las reveló a través de sus siervos los profetas, para que su pueblo no esté en tinieblas y sepamos a dónde estamos parados, ¿sí? Y si alguna de las preguntas que hice te gustaría saber cuál es la respuesta, tenés que leer la Biblia, porque Dios con sus profetas las respondió, ¿sí? Ahora, Dios, cuando quiere revelarnos algo, los hace a través de sus profetas. No te habla a vos directamente. No me habla a mí directamente. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo me quedo callado, en silencio, y Dios me muestra lo que tenemos que hacer. No. Ninguna época de la historia Dios habló así y tampoco ahora, ¿sí? Dios habla y se revela a través de sus profetas. Da mensajes específicos y claros, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos a seguir, ¿sí? Segunda pregunta. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? ¿Sí? Números, capítulo 12, versículo 6, está el principio de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. 127 la página, 12, 6. ¿Sí? ¿Quién quiere leer este versículo? ¿Quién se anima? David y después de mí y tercera María. Ahí ya tenemos el equipo hecho. Sí, David. 12:6, sí. Cuando se adelantaron los dos, les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando vayas
Cuando haya entre vosotros profetas del Señor, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Ahí está. Y ahí el versículo 7 dice, no así con mi siervo Moisés, a él le voy a hablar cara a cara, que fue con el único, ¿no? Pero acá había una revuelta, porque había algunos que le decían a Moisés, ¿quién sos vos para que Dios te hable a vos y por qué no nos habla a nosotros? Y ahí Dios dijo bien clarito, miren, cuando yo les quiera dar un mensaje, lo voy a hacer a través de mis siervos los profetas. Y a ellos les voy a dar la información que yo quiero darles. A los profetas les voy a hablar a través de sueños. ¿Y qué más dice? Y visiones. ¿Cuál es la diferencia de un sueño y una visión? Exacto. La visión es, el profeta está despierto y de alguna manera Dios lo transporta, ¿sí? Y le muestra, lo lleva a un lugar y le muestra. Por ejemplo, Apocalipsis es una visión, ¿sí? Juan estaba despierto y Dios lo llevó, le mostró absolutamente todo lo que pasaba en el cielo, sucesos de la tierra, del pasado, pero él estaba despierto y vivo. Y es más, tanto Daniel como Juan dice que cuando terminaron esa visión estaban como extenuados, ¿sí? Y la Biblia dice de Daniel que la gente tenía miedo porque lo veían que estaba como duro, como que parecía que se había muerto, pero él estaba en visión, por eso estaba ahí, no respiraba duro, su cabeza estaba transportada a lo que Dios le estaba mostrando. En cambio, el sueño es, el profeta se acostaba a dormir y Dios le daba un sueño y se levantaba y tenía. Ahora muchos dicen, yo una vez me acosté a dormir y tuve un sueño que creo que era de Dios, ¿entonces soy profeta? No. ¿Por qué? Primero que todos soñamos, ¿sí? Segundo, puede ser que Dios te dé un mensaje especial a vos a través de un sueño, pero eso no te hace profeta, ¿sí? Tal vez Dios tiene un mensajito puntual para darte a vos, ¿sí? Pero eso no hace profeta, ni mucho menos, ¿sí? Y la mayoría de las veces que tenemos sueños tiene que ver con nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestro estrés, y que comemos mucho a la noche, por eso dormimos mal, ¿sí? Tiene que ver con eso. Haz la prueba, come más livianito y vas a ver que no vas a soñar tanto, ¿sí? Sueños y visiones. Dios le habla a los profetas a través de sueños y de visiones, ¿sí? Bien. ¿Puede una mujer recibir el don de profecía y ser profeta? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede una mujer ser profeta? Vamos a buscar Hechos 21:9 y mientras buscan le pregunto, ¿en la Biblia conocen a alguna mujer profeta? En la Biblia estoy diciendo. ¿Quién? ¿Quién? Muchas dudas veo, muchas dudas. Bueno, vamos a leer Hechos 21:9 y 10, ¿sí? Que esta no lo dijeron ninguno. ¿En qué página está Hechos 21? Pero Teddy estuvo bien con lo que dijo, Noemí estuvo bien con lo que dijo, ¿sí? Con un poquito de duda, pero estaban bien. Hechos 21:9 y 10. ¿Lo tenés? Sí, Silvita, te escuchamos. Tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Como quedamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Pablo. Bien, el versículo 21 dice que Felipe tenía hijas y sus hijas eran profetas, ¿sí? Sus hijas eran profetas. Las hijas de Felipe eran profetas, eran 4 hijas, ¿sí? Y las 4 eran profetas, ¿sí? Y solteros, ¿sí? Dato no menor para los que vivían en esa época. A nosotros no nos sirve, ¿sí? Y a los casados tampoco les sirve este dato, ¿sí? Bien, ahí tenemos en el Nuevo Testamento mujeres profetas. Ana, la que vio a Jesús bebito, ¿sí? También la Biblia dice que era profeta. María, la hermana de Moisés, la Biblia dice que era profeta. Hulda, que trabajaba en el tiempo de Isaías, también era profeta. La esposa de Isaías,
que no tenemos el nombre, ¿sí? Dice la esposa de Isaías, era también profeta, la Biblia dice que era profeta, ¿sí? Débora también era profeta, ¿sí? Y tenemos algunas más dando vueltas por ahí, ¿sí? La Biblia nos habla de muchas mujeres profetas. Sí, en cantidad hay más varones profetas en la Biblia que mujeres, pero la Biblia nos muestra que las mujeres también recibían el don profético, ¿sí? No hace diferencia allí entre hombres o mujeres la Biblia. Bien. ¿Cómo? Débora, creo que sí, no sé, mencioné nombres así, lo que se me venían a la mente. Bien, vamos a leer Efesios 4 y responder esta pregunta. ¿Qué dones recibió la Iglesia Apostólica? O sea, de los discípulos para adelante, ¿qué dones recibió esta iglesia? Efesios está en la página 924. Bien. Efesios 4, 11 al 13. Vamos a ir a Mario, que me había llamado hace un rato, que pueda acompañarnos con la lectura. Efesios 4, 11 al 13, página 924. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Mari. El texto bíblico dice que Dios constituyó a algunos profetas, a otros apóstoles, a otros maestros, y en 1 Corintios también 12:28 repite este concepto de el don de ser profeta como un don dado a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué leemos este texto? Porque hay gente que dice así. Mira, yo creo en lo que dice la Biblia. Después, si me viene uno a decir ahora que es profeta, para mí es un chanto. ¿Sí? Y hay mucha gente que dice así. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿la Biblia habla de que después de los que escribieron la Biblia va a haber profetas? Y la respuesta es sí. Así como hay maestros, así como hay pastores, así como hay personas que administran, así como hay tesoreros, así como hay diáconos, también Dios tiene en su pueblo profetas. Sí, sí, sí. Esto es tan importante saberlo también, porque me acuerdo que no sé qué iglesia funcionaba de que nosotros teníamos una profetisa mujer, cuando en realidad los profetas estaban con Dios, habían sido hombres. Claro, bueno, eso era como para el otro, hombre y mujer no divide. Ahora bien, la pregunta es, cualquier persona que venga y diga que es profeta, ¿yo le tengo que creer? Qué pregunta, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver, la Biblia habla de que puede haber profetas. Es más, Joel capítulo 2 dice que en el tiempo del fin Dios va a hacer que jóvenes y ancianos y hasta niños sean profetas y profeticen. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo saber si alguien cuando me dice que es profeta? ¿Por qué? Cuando yo leo Mateo capítulo 24 también, una de las señales del tiempo del fin es falsos profetas. Y Jesús dijo, van a venir muchos falsos profetas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si una persona es un profeta de Dios o no? Bueno, ¿cuántos de los que están acá alguna vez le metieron un billete trucho? Bien. ¿Cómo se sintieron? Bien. Ahora si te meten un billete trucho en pesos no te molesta, ¿no? Porque vale tan poco, vale. Pero antes, hace unos años atrás, te metían uno de 100 truchos y eran 20.000 pesos de ahora, ¿no? ¿Sí? Ahí se complicaba la cuestión. Bien, ahí tenemos uno metido trucho. Bueno, ahí está. Ahí tenemos uno. Bueno,
¿Cómo darme cuenta si un billete es verdadero o falso? Bueno, hay características, ¿sí?, que te hacen dar cuenta si es verdadero o es falso. Pero para eso, ¿qué tenés que hacer? Conocer las características. Yo no voy a decir, no, mira. Claro. Sí, yo no voy a decir, mira, yo no agarro ningún billete porque para mí son todos truchos. ¿Alguien dice así? No, nadie. Todos capaz agarran y toman los recaudos para ver si es verdadero o falso. O capaz agarrar cualquiera hasta que te meten uno trucho y ahí te empezás a cuidar. Bueno, la Biblia nos deja características para que nosotros podamos diferenciar entre un profeta verdadero y uno falso. Hay un montón de características. Yo las resumí en 5, ¿sí? Y estos versiculitos son buenos que te los anotes porque no están acá, ¿sí? Así que anótatelos, ¿sí? Bueno, ahí ya salieron todos juntos. Deuteronomio 18, 22. Primer característica, Deuteronomio capítulo 18, página 166, ¿sí? Página 166, Deuteronomio 18, 22. ¿Quién quiere leerlo? ¿No a mí? ¿Me ayudás con la lectura? Y lo que el profeta habla en nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habla. Con soberbia la vista se profeta, no tengas temor de él. Ahí está. Bueno, acá tenemos la primera característica, ¿sí? Que el que dice que es profeta, si profetiza algo en el futuro y no se cumple, no es un profeta de Dios, ¿sí? Por ejemplo, yo escuché en los años que estoy en el camino del cristianismo, muchos que decían, Dios me reveló que Jesús va a venir en el año 2000, después en el 2012, ¿sí? Después decían en el 2017. Ahora hay algunos que dicen que Dios le reveló 2031, ¿sí? Y antes habían unos que hablaban del 1997, creo, ¿sí? Bueno, pasaron la fecha y no se cumplió. Sí, igual seguimos, ¿sí? Porque vamos a ver uno por uno, ¿sí? A estos. Que lo que el profeta diga se cumpla. Si no se cumple, dice el texto bíblico, no tengas temor de él, no lo respetes, porque Dios no lo mandó. Ahora, si lo que el profeta, el supuesto profeta dice, se cumple, ¿ya lo tengo que aceptar como profeta? Bueno, vamos a ver lo que dice Deuteronomio 13, ¿sí? Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3. Ahí puse 1 y 2, pero vamos a leer 1, 2 y 3. ¿Quién quiere leerlo? Deuteronomio 13, del 1 al 3. Este es el segundo versículo. Sí. Si surge de vosotros algún profeta que démosle culto, no prestes oído a la palabra de ese profeta, ni de ese vidente, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si ama Dios. Vuestro Dios seguiréis y veneraréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él os allegaréis. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice el texto? Si viene un profeta y les dice un prodigio y esto se cumple, por ejemplo, te dice, mañana se va a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Mañana, contra todo pronóstico, se termina. Ahora, se cumplió. Este es profeta de verdad. Pero ahora, después de que se cumple, te dice, bueno, ahora vamos a adorar al Gauchito Gil, porque Dios me dijo esto. Bueno, ahí ya está. Listo. Hasta acá llegamos. Sí, le pegó al prodigio influenciado por Satanás. Claramente. ¿Sí? Porque está yendo en contra de lo que Dios reveló. O sea, está llevando al pueblo de Dios la apostasía. ¿Quién es el que lleva al pueblo de Dios a la apostasía? Satanás. Y escuchen esto. Satanás también sabe lo que va a pasar.
Y Satanás también puede decir. ¿Por qué se piensa que hay gente, ya lo estudiamos esto, ¿no? Que van a los gitanos, a las mayas, a los pais, a esto y aquello. ¿Y sabes qué? Te dicen, pero en nombre de Dios. En realidad ellos te dicen, no, vení, porque nosotros hacemos magia de la buena. De la mala hacen los otros. Nunca va a encontrar los otros que hacen de la mala, porque todos ellos dicen que hacen de la buena, pero todas las magias son malas y todas son satánicas. Claro, son todas blancas. ¿Sí? Bien. Exacto. Es todo del mismo lado. Exactamente. Ahora, así que recuerden esto. Si viene un profeta y lo que dice se cumple, pero después va en contra de lo que Dios ya reveló, ese profeta no es de Dios. ¿Sí? Bien. Vamos con la tercera característica, Isaías 8:20. La primera es que se cumpla lo que diga, que no vaya en contra de lo que Dios reveló. Isaías 8:20 tiene más o menos que ver con lo que venimos hablando. Página 552, muchas gracias David. Isaías 8, este es un versículo clave, exactamente. Uno de esos que tenés que subrayar en tu Biblia, ¿sí? Isaías 8:20. ¿Quién quiere leer este texto? Martita, que no leyó, y el próximo lo va a leer Martita. Dice, a la ley del testimonio. Dice, no hagan conforme a esto, es porque no te aman. Ahí, bien. El texto bíblico dice así, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque están en oscuridad, todavía no les amaneció. Dios no está en su corazón y en su mente. ¿Qué quiere decir a la ley y al testimonio? Bueno, la ley son, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. ¿Y los testimonios qué son? Bueno, nosotros, ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, pero nosotros cuando estudiamos la característica de la verdadera iglesia, vimos el tema del testimonio de Jesús. ¿Se acuerdan? Y dijimos que el testimonio de Jesús, ¿qué es? El espíritu de profecía. La Biblia cuando habla de testimonio está hablando de lo que los profetas dijeron. Porque los profetas hablan el testimonio de Dios, ¿sí? La revelación de Dios. Entonces, si alguien habla en contra de los 10 mandamientos de la ley y de lo que los profetas dijeron anteriormente, es porque no vienen de Dios. Están en oscuridad, no les ha amanecido. Por ejemplo, vengo yo, digo que soy profeta, y entonces digo ahora, miren, está bien que acá Isaías dice que hay que guardar el sábado, y los 10 mandamientos dicen que hay que guardar el sábado, pero Jesús resucitó en domingo. Así que el día correcto ahora, Dios me lo reveló, es el domingo. Esta es palabra de Dios. No, porque estoy yendo en contra de los 10 mandamientos y de lo que los profetas anteriormente dijeron, ¿sí? Que sabemos que son profetas de Dios. Nadie duda de que Moisés es un profeta de Dios, que Jeremías era un profeta de Dios, que Isaías era un profeta de Dios, que Pablo habló en nombre de Dios. Es más, el apóstol Pablo dijo algo muy bonito en una de sus cartas. Dice, si yo mismo predico otra cosa, sea anatema, no me crean, soy satánico. Si un ángel del cielo baja y les predica otra cosa, no le crean, ¿sí? Y es importante esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás puede hacer bajar a ángeles del cielo, fuego, ¿sí? Mostrar señales, dar profecías que se cumplan. Vieron que hay un montón de videntes que se han cumplido, un montón de sus profecías y la gente los sigue, los venera. Pero no tienen esto. Van en contra de lo que los mandamientos y los testimonios de los profetas dijeron. Por eso no son profetas de Dios. Pero los profetas que hablan testimonio de Dios ya murieron. Por tanto, en el futuro no puede haber profetas que hayan
tenido la relación directa que tuvieron. La mayoría de los profetas no tuvieron relación entre sí. Vos pensás que Jeremías no conoció a Moisés. Isaías no conoció a Joel. Mateo no conoció a Malaquías. ¿Sí? Pablo tampoco conoció a Esteban. Pero mi pregunta es que hoy en día nosotros, Sí. cuando vengan los falsos profetas, decimos en el último momento, ¿no es cierto? Que inclusive dicen que hasta los más entendidos Sí. van a caer, ¿no es cierto? Eso nosotros ya no lo conocemos, que están muertos. O sea, que por más que vengan profetas, Pero tenés los testimonios de ellos escritos. Mientras no se contradiga con lo que ya dice la Biblia, Tranquilo, vamos de a poquito, ¿sí? Vamos de a poquito. Sí, Noemí, querías decir algo. no, que Dios dice la Biblia que es el mismo ayer, hoy, por los Exacto, no cambia. Entonces, si Dios le dio a un profeta un mensaje, no le va a dar a otro contradictorio. Si un profeta contradice a otro, ese profeta no es de Dios. ¿Se entiende? Sí. No, era. Perfecto. Buenísimo. Vamos con el cuarto. Mateo 7, 17 al 18. ¿Sí? Este es puntual y muy importante también. ¿Sí? Mateo 7 está en la página 748. Perfecto. Vamos a leer un poquito más que el versículo 17. Miren lo que dice el versículo 15. Acá son palabras de Jesús, ¿sí? Guardaos, Mateo 7:15, página 748. Guardaos de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol maleado dar buenos frutos. Y ahí está el concepto. Dice, tengan cuidado de los falsos profetas, porque ellos van a parecer que son siervos de Dios, pero en realidad son lobos, ¿sí? Que quieren destruir, enviados de Satanás. Ahora, Jesús dice, ¿cómo me voy a dar cuenta? Bueno, el texto dice, por sus frutos los vas a conocer. Y cuando la Biblia habla de frutos, Gálatas capítulo 5, dice que el fruto tiene que ver con el carácter, ¿sí? Paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Entonces, ¿cuál es el concepto de por sus frutos los conoceréis? Mirá la vida del profeta. Del que dice que es un profeta de Dios, mirá cómo vive. Si su vida va en contra de lo que la Biblia dice, no es un profeta. Le voy a poner un ejemplo y ahí le doy a Ted. Una vez estaba en una casa con una amiga de la familia, empezó a ir a una congregación, ¿no? Ella venía, estaba, pero fascinada con su pastora que era profeta de su iglesia, ¿sí? Si no, está llena del espíritu, no sabe lo que ella se saca el saco así y la gente se cae, hace sanidad, me profetizó lo que iba a pasar en mi familia, vienen de todos lados a hablarle, pero dice, ahora estamos ayunando porque tiene un gran problema. Yo dije, ¿qué problema tiene? Dice, no puede dejar el whisky y el cigarrillo. Entonces yo dije, es rara, ¿no? ¿Llena del espíritu o borracha? Encima la Biblia dice que tenemos que estar lleno del espíritu, no lleno de alcohol, lo dice literalmente. Entonces, digo, qué raro, ¿no? ¿Cómo Dios puede usar a una persona que no tiene dominio propio y no puede dirigir su vida? Además, la Biblia es bien clarita. Un líder tiene que primero poder liderar su vida y su familia, si no, no puede liderar a nadie. ¿Sí? Por eso a veces nosotros como iglesia somos muy crudos. Cuando algún pastor, su familia no anduvo, su matrimonio no anduvo, se aparta, no es más pastor. Porque la Biblia dice, si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? ¿Sí? Si un profeta no puede dirigir su vida, ¿cómo Dios le va a poder dar mensajes? ¿Sí? O dice que es un hombre de Dios y le pega a su esposa. ¿Se imaginan?
¿Sí? O anda estafando, un adúltero, tiene 10 mujeres. Soy como algunos profetas que conozco que son muy famosos. Por sus frutos. Mirá su vida. Y tarde o temprano sale a la luz. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, no crean a todo profeta. Examínenlo primero. Vos no tenés que creer todo lo que te dice. Tenés que examinar primero. ¿Sí? Y acá tenemos su vida, que no se contradiga con los demás profetas y con la ley de Dios, que no te lleve a hacer cosas contrarias a Dios, que lo que profetice se cumpla. Y vamos con el último. Ah, Teddy, me quería decir algo. Me pongo un dron y No, rápidamente, mira, si hay algo que yo me di cuenta y me ha pasado en muchas iglesias, había gente dentro de la iglesia que a veces vos te das cuenta que son malos, que tienen maldad, que quieren destruir. Y yo decía, en algún momento Dios muestra. Y Dios muestra. Y les puedo contar un montón de testimonios, en algún momento Dios saca la luz. Por eso la Biblia dice, lo que pasa en oscuridad, Dios lo muestra. ¿Sí? Y no hace falta poner un dron. Rapidito, Dios muestra. ¿Sí? Ustedes no se dan cuenta, pero todos nos están mirando. Todo el tiempo. ¿Sí? Bien. Seguimos. Primera de Juan 4:2. ¿Sí? Primera de Juan 4:2. Ahí al final de la Biblia, página 968. No sucede mucho esto, pero la Biblia lo dice, ¿sí? Y es bueno tenerlo en claro. Primera de Juan 4:2. ¿Quién quiere leerlo? Nacho, le había dicho a Nacho Mateo y al final lo leí yo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce su Cristo venida carne es de Dios. Ahí está. Dice, si una persona no reconoce que Jesús vino, se encarnó y murió literalmente, no es de Dios. ¿Sí? Lo tiene que querer. Y saben que a lo largo de la historia hubo muchas personas que no creyeron que Jesús vino en carne. Si no creen en Jesús, directamente ya está descartado, ¿no? Porque está yendo en contra de la revelación máxima. Pero hay muchos que dicen, sí, Jesús vino, pero fue un espíritu. ¿Sí? Bueno, si rechaza a Jesús y a la realidad de que Jesús vino en carne y murió de manera real, ya está. ¿Sí? Con estas 5 cosas, nosotros podemos salir y mirar y no ser dañados. No tenemos que revelar todo. Tampoco tenemos que aceptar todo. Tenemos que examinar. ¿Sí? Recuerden eso. Vamos a avanzar un poquito más. Apocalipsis 12:17, un texto que ya leímos, pero lo vamos a volver a leer, ¿sí? Vamos a refrescar memoria. Apocalipsis 12:17. Página 981. Página 981. Bien, dice así. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nosotros vimos, este es un texto profético, el dragón, Satanás, la mujer, la iglesia verdadera de Dios en el tiempo del fin, porque este texto habla del tiempo del fin. Satanás va a destruir a esa iglesia verdadera que tiene 2 características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Que Apocalipsis 19:10 dice que es el testimonio de Jesús. Nosotros ya lo vimos. El testimonio de Jesús es el don profético. ¿Sí? Dice así Apocalipsis 19:10. Página 865. Dice así. 985, perdón. 985. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, no hagas esto. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que atienden el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
los siervos de Dios, dice, los ángeles y los profetas son siervos de Dios, y ellos tienen el testimonio de Jesús. Ellos dan testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es la palabra del profeta, el don profético. Y miren, la iglesia en el tiempo final dice que tiene dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el don profético. ¿Qué quiere decir eso? Dios le dio una revelación. ¿Sí? Y saben, a lo largo de toda la historia, ¿sí? En los momentos complejos de la historia del pueblo de Dios, de la dispensación cristiana, Dios siempre levantó un profeta. ¿Sí? Nosotros tenemos un gran problema que a veces nos cuesta ver profetas que no son canónicos. ¿Sí? Porque ya tenemos el canon cerrado, pero hubo muchos profetas fuera del canon bíblico. Nosotros, en la iglesia, creemos, los adventistas del séptimo día, que Dios le dio un mensaje especial a una mujer. ¿Sí? ¿Qué es ella? Yo se la voy a presentar ahora. Ahí murió por el 1920. Se llama Elena de White. ¿Sí? Ella, Dios le dio un mensaje especial en un tiempo especial que fue muy, pero muy complicado. Si ustedes estudian la Biblia, allí por el año 1844 hubo un gran movimiento cristiano, que está en los libros. La gente creía que Jesús iba a venir en esa fecha. ¿Sí? Y la gente empezó a vender sus propiedades y demás. ¿Y qué pasó? Llegó el 22 de octubre de 1844 y Jesús no vino. Y la gente empezó como a no creer, no creía, dice la Biblia se equivocó, y hubo un grupito de cristianos que empezó a leer y a orar y a pedirle a Dios que le dé sabiduría. ¿Sí? Y Dios levantó a esta mujer para hacerles entender lo que había pasado. ¿Sí? Y les dio un montón de mensajes más. Pero en realidad, Dios primeramente no quiso que ella sea profeta. Hubo dos hombres anteriores a ella que Dios los llamó. ¿Y saben qué pasó con esos hombres? Tuvieron miedo y no quisieron. Hombres cobardes. Las mujeres conocen de eso, ¿no? Bueno, y ella con 16 años y una discapacidad gigante, porque hizo solo hasta segundo grado, porque había tenido una enfermedad, Dios la llamó y por más de 70 años Dios le dio mensajes específicos que salvaron muchas personas. Por ejemplo, en ese tiempo, en el 1840, no había medicina como ahora. Y por ejemplo, si alguien tenía problemas en los pulmones, ¿saben qué te decían los médicos que hagas? Que fumes. Que eso te iba a sanar. Entonces, ¿qué hacía la gente que tenía asma? Fumaba. ¿Y qué le pasaba? Se moría. Claro. Por ejemplo, cuando una persona tenía mucha fiebre, ¿saben qué le decían los médicos? Ustedes tienen exceso de energía. Córtense para que se les salga la sangre y se van a curar. ¿Y qué le pasaba a la gente? Se moría. O alguien tenía una enfermedad que era muy contagiosa, ¿saben lo que hacían? Los metían en un cuarto y los encerraban y el cuarto lo ponían completamente oscuro. Que no entre aire ni luz. Y los dejaban ahí. Y se morían, porque no entraba ni aire ni luz. Familiar, ¿no? Algo así. Sí, pero podíamos abrir la ventana, ¿sí? No vamos a meternos en ese tema. ¿Sí? Ahora, Dios le reveló a esta mujer lo siguiente. Cuando alguien está enfermo, abran las ventanas y que le pegue la luz del sol. Cuando alguien tiene problemas en los pulmones, que deje de fumar y que deje de tomar alcohol. Si tiene mucha temperatura, pónganse abajo del agua. Cosas que para nosotros ahora son normales. Bueno, en ese tiempo era una revelación divina. ¿Sí? Por ejemplo, en esta época se inventaron los cereales y la granola, un invento adventista, ¿ustedes saben? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, la gente se moría a los 40 años, ya se moría. Paro al corazón, ácido úrico, colesterol, porque vivían comiendo carne. Dios nos reveló, sean vegetarianos, que es el plan de Dios. Los trataban como locos, ¿no? Hoy los nutricionistas dicen que la mejor dieta es la vegetariana. ¿Sí? Y con respecto a la Biblia,
un montón de mensajes muy puntuales, ¿sí? Para entender, ¿sí? Dios la usó y hay unos mensajes muy lindos. Ahora, yo les digo, ¿crean en Elena de White? No, no les estoy diciendo esto. Sino lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Los invito a que lean algún libro y que evalúen si les cierra, si lo que dijo se cumplió o no, si sus frutos y su legado es de Dios o no, si creía en Jesús, si te acerca a Dios, si va en contra de lo que el profeta dijo, ¿sí? Y evalúen, así como tenga que hacer con cualquier profeta, ¿sí? Podemos seguir hablando un montón más, porque esta mujer que hizo hasta segundo grado escribió más de 45 libros, ¿sí? Y saben, es la mujer más traducida y que más imprimió libros en su vida. ¿Sí? Es la mujer que más se imprimió y se tradujo en la historia. Yo no sé si conocen una escritora famosa, bueno, esta es la que más imprimió. Sí. También es una de las 100 mujeres más, más influyentes en la historia de Estados Unidos. Exacto. Así es. Podemos seguir hablando un montón, sí. Hay una revista que entregaba aquí el domingo, la tribunal, y hay un tema que es el Salmo 77. Y ella tiene una frase del día 17 de mayo, porque ese libro es un libro de los que ella tiene una recolección, creo que de las cartas que ella escribió, e hicieron cada día con él. Entonces, cada día con Dios se llama. Y el día 17 de mayo lo asemejan, ella dice una frase que dice que tiene la ley de Dios en el corazón, se está purificando. Y eso es lo que está escribiendo allí para que haga un profeta, tiene que cumplir esas tres cosas. Claro. Entonces, no es que haya como lo está diciendo orar o algo, pero sí tiene muy buena interpretación de la Biblia. Exacto. Sí. Que dicho sea de paso, lo que vos decís es algo que todos los profetas hacían. Cuando vos lees a Jeremías, Jeremías dice, ¿se acuerdan de Moisés? Cuando Jesús habla, dice, como dijo Moisés, como dijo Jeremías. ¿Sí? Cuando habla Pablo, como dijo tal. Siempre se apoyan en la revelación pasada. ¿Sí? No son ningunos iluminados. ¿Sí? Porque es Dios el que los ilumina a todos. Ahora, ¿qué debemos hacer con todo esto? ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5:20. Estos son los últimos 3 versículos que vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 5:20 es un versículo que yo quiero que se lleven en su corazón hoy. ¿Sí? Si hay algo que quiero que se acuerden, es esto y las 5 características que le di. ¿Sí? 9:35. Es un versículo que se lo pueden memorizar en este momento. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No menosprecien las profecías. ¿Qué quiere decir Pablo? Miren, cuando aparezca un mensaje de Dios, de un profeta, no lo rechacen. No lo rechacen. Sino todo lo contrario. Examinen todo, ¿sí? Y retengan lo bueno. Como dice el versículo 21. Sometan todo a prueba y retengan lo bueno. Y me gusta esto. Dice, no menosprecien. No rechacen. Por ejemplo, hoy, capaz no sabía ni que existía una persona llamada Elena de White. Bueno, va a salir de acá y dice, estos adventistas son todos unos locos, que me hablan de una profeta. Examínalo. Capaz encontrás algo bueno y hay un mensaje de Dios y te hace bien a vos. Y si lo examinás y te das cuenta que no cumple con lo que la Biblia dice, rechazalo. ¿Sí? Pero sometemos a prueba. Porque si no es de Dios, no hay problema. Pero si es de Dios, tal vez te estás perdiendo un mensaje divino. ¿Sí? Y ahí sí tenemos un problema. Así que examinen todo, retengan lo bueno y no menosprecien las profecías. Hay gente que no le interesa, profecía, no quiero saber. Profeta, no. Tenemos que estar atentos. Vamos con el segundo versículo, segunda de Pedro 1:9. Estamos ahí, final de la Biblia, segunda de Pedro 1:19. 9:65. 9:65. No menosprecien las profecías. Y ahora el 19 dice así.
Página 965, segunda de Pedro 1:19. Dice así. Además, tenemos la palabra profética aún más segura, a las que hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Miren lo que dice. Ustedes tienen la palabra profética más segura, que hacen bien en estar atentos, porque es una antorcha que alumbra. Cuando Dios manda un mensaje a través de un profeta, es luz, para alumbrar en un mundo de oscuridad, ¿sí? Para mostrarnos el camino que tenemos que seguir. ¿Se imaginan si Dios no hubiese levantado a ningún profeta? Nosotros no sabríamos qué hacer, ¿sí? Por eso es importante que nosotros escuchemos, investiguemos y estudiemos las palabras proféticas. Que no rechacemos los testimonios, ¿sí? Sino que examinemos y retengamos. Lo último, y este versículo, Segunda de Crónicas 20:20, Antiguo Testamento, página 371, 20:20. Me gusta mucho esto, no tengo tiempo para contarles el contexto de la historia, pero es hermoso. El pueblo de Israel estaba en una guerra y Dios le dice, miren, no salgan con la infantería, pongan a los sacerdotes adelante de todos. Y militarmente lo van a matar a todos los sacerdotes, ¿sí? Y antes de salir, el rey dice esto, Segunda de Crónicas 20:20, página 371. Cuando se levantaron por la mañana, 371, Segunda de Crónicas 20:20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis, ¿qué dice? Seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Ustedes quieren estar seguros? Crean en Dios. ¿Ustedes quieren prosperar y crecer en su vida? Crean en la palabra de los profetas. Yo les voy a contar un pequeño testimonio. Cuando yo entré a la iglesia adventista, ahí era un jovencito, y escuché que decían Elena de Guá. ¿Saben lo que dije yo? Les voy a decir lo que yo dije. ¿Sí? Estos están todos locos. Estos están todos locos. La Biblia, a mí dame la Biblia. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? ¿Qué profeta ni profeta? Y entonces, ¿saben qué empecé a hacer? Porque yo soy una persona muy terca y muy incrédula. Dije, voy a ponerme a leer los libros de esta mujer y le voy a encontrar una contradicción. Porque la Biblia dice que si el profeta se contradice o contradice la palabra de Dios, no es un profeta de Dios. Entonces leí un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, 5 libros. Y cuando me di cuenta, estaba entendiendo mejor la Biblia, estaba teniendo más comunión con Dios, estaba orando más, estaba sirviendo más al Señor y me estaba convenciendo de que tenía un mensaje de Dios. Y al final terminé aceptando, pero no sin leer un montón, ¿sí? Entonces yo quiero motivarlos a que si ustedes son incrédulos como yo, pues yo soy súper incrédulo, que estudien, que lean, ¿sí? Después tal vez podemos ver, le vamos a regalar algunos libritos para que lean, en línea hay un montón, nosotros hemos regalado varios, y que recuerden esto que dice Segunda de Crónicas 20:20. Crean en Dios y van a estar seguros. Crean en sus profetas y van a ser prosperados. ¿Saben por qué la mayoría de la gente no prospera? Y se queda en un círculo vicioso y repite las historias de sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, porque no le hace caso a Dios. Y Dios nos habla a través de los testimonios de los profetas. ¿Sí? Si nosotros le obedecemos a Dios y escuchamos la palabra de los profetas, que es la palabra de Dios,
vamos a prosperar. Vamos a romper esos círculos viciosos y vamos a poder ser mejores personas. Así que hoy los invito a que vayan a estudiar. ¿Sí? Esa es la decisión y la invitación que le hago. ¿Podemos orar por esto? Vamos a ponernos de pie. Oremos. Querido Dios, gracias Señor por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras la verdad para que no seamos engañados. No queremos caer en la trampa de ningún falso profeta, falso maestro, falso iluminado, sino queremos creer en tu palabra y en los mensajes que envías. Danos sabiduría para discernir. Danos un espíritu de curiosidad para examinar todo y retener lo bueno. Bendice a todos los amigos que vinieron hoy. Y te invito a que ellos puedan salir de aquí con el deseo de aprender e investigar más. Bendícelos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos mañana para nuestra última clase.